Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado vida y nos has entregado, Padre eterno, tu Torah. En esta hora, cuando procedemos, Señor, a disertar tu palabra, te pedimos sabiduría de lo alto para tener toda comprensión y la aplicación práctica, Señor, a nuestras vidas. Te pido, Padre, sabiduría en mí, en calidad de expositor, y en cada uno de los que se encuentran en la audiencia, tanto presencialmente como aquellos que se conectan por YouTube. Pedimos, Padre, toda comprensión de lo alto para recibir de este pan y que sea para la necesaria edificación de aspectos y puntos. A seguir trabajando, Señor, renovando en nuestra alma, a seguir rectificando en nuestra alma, en nuestras vidas. Entre tanto pasan y ocurren estos días, Señor, según tu propósito y según tu voluntad. En el nombre de Yeshua te damos las gracias. Amén y amén. Bien, quiero pedir a todos los infantes que acompañen a su maestra a su salón. Y entramos nosotros en materia con la ponencia de esta porción que lleva por título Bejar. Bejar. Bejar traduce al español en el monte. En el monte. Señala allí un lugar. Y fue en este lugar, en el Sinaí, donde el Eterno dio una serie de directrices de vital importancia para el pueblo de Israel, una vez que ellos ingresaran en la tierra de Canaán, y que creo que suma estos principios a fundamentos relevantes que el creyente de hoy en día debe cuidar. Porque como hemos aprendido, todo principio en la Torá permite una sombra para nuestros días, que tiene su aplicación práctica a nuestros días. Y de allí mi invitación a que todos prestemos la debida atención para que podamos rescatar de estos principios aspectos de altísimo valor para cada uno de sus vidas en función de lo que usted se ha dispuesto a hacer, de lo que usted ha querido emprender a hacer, de lo que usted quiere hacer. Y con esto quiero iniciar con un pequeño resumen de toda esta porción, que es bien corta. Y fue en el monte Sinaí donde el Eterno le comunica a Moisés las leyes del año sabático. Cada séptimo año, todo el trabajo en la tierra debía cesar y su producto debe ser dejado libre para que lo tomen otros, tanto seres humanos como animales. También les refiere una ley donde ellos iban a contabilizar ciclos de 7 años. Y en esos ciclos de 7 años iban a contar 7 ciclos. De manera tal que 7 ciclos de 7 años sumaran 49 años. Para que el día 50 se declarara y se proclamara sobre toda la tierra un año de jubileo, un año de Yobel, según el término hebreo. 7 ciclos sabáticos son seguidos por un 50º año, el año del jubileo, en el cual también cesa el trabajo en la tierra. Todos los sirvientes son enviados libres y las propiedades ancestrales en la tierra santa vuelven a posesión de sus propietarios originales. Bejar, esta porción, también contiene leyes adicionales que gobiernan sobre la venta de las tierras, la administración de las tierras y las prohibiciones contra el fraude y la usura entre el prójimo. ¿Ok? Entre los prójimos. Entonces, siendo así, vamos a entrar en materia haciendo un especial énfasis en relación al trato con nuestro prójimo. Porque no creo que sea casual que se dicte en las Escrituras principios de administración y de comercialización de las tierras como una de las posesiones más importantes para las tribus en aquel entonces, y que dentro de estas directrices el Eterno vuelve a mencionar aspectos o principios para el debido cuidado con el prójimo, ¿ok? Para evitar la usura, evitar el hurto, evitar la viveza, evitar la manipulación entre los prójimos.
Entonces, nos vamos a enfocar en aquellos aspectos que regulan el comportamiento entre prójimo y prójimo para que podamos ser garantes del respeto mutuo y el respeto hacia el otro. ¿Lo vemos? Porque creo firmemente que si nosotros nos conducimos con el respeto al otro, en este caso, enmarcado en el amor al prójimo, en cuanto a nuestras posesiones, Hashem va a traer mayor bendición. ¿Sí lo estás viendo? Esto es una porción, amados, que guarda dentro de sí aspectos poderosos, que si nosotros le cuidamos, vamos a tener por consecuencia bendición de lo alto. Y es allí donde quiero invitarle a que usted ponga su enfoque. ¿Sí? Hoy por hoy, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de independencia económica, cuando hablamos de aspectos que buscan el ingreso propio y personal, nos limitamos solamente a conocer aspectos de administración y finanzas. Eso no está mal, pero está incompleto. Porque por la ley de Hashem, nosotros tenemos que conducirnos en la verdad de la administración financiera, teniendo por cimiento, por un piso firme, por un fundamento, el respeto mutuo hacia nuestro prójimo. Amén. Y esto trae por consecuencia que el individuo, el creyente en Hashem, el Hijo de Dios, pueda elevar su alma. Como lo decía al inicio, elevar el alma no es que tú vas a andar o vagar por allí como Gasparín. Elevar el alma va a implicar que te alejas mucho más de lo terrenal, del materialismo, de todo aquello que te arrastra a tener una dependencia y caer en idolatría. ¿Cómo es que nuestro Padre Eterno dicta directrices sobre la administración de la tierra? Y mientras está dictando esas directrices, dice: no hurtarás, cuídate de hurtar a tu hermano o a tu prójimo, y te da advertencias como la que, en función a tu obediencia, permanecerá siempre en esa tierra. ¿Cómo es que él está hablando de posesiones? Y acto seguido habla de cómo guardar y advierte de cómo guardar esas posesiones. En guardar los mandamientos y en el respeto mutuo hacia nuestro prójimo. Una vez más, mis amados, si somos ciudadanos del reino, necesitamos conocer la Torá en todas sus implicaciones para que en función a esos principios nuestras vidas puedan regirse por los principios eternos y podamos modelar una vida como ciudadanos de su reino, bien alejado de esta vida terrenal. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Lo enseñó Yeshua, ¿verdad? En aquella última oración en el monte Getsemaní. Entonces, vamos a entrar en materia. Leyendo, repasando el versículo 1 del capítulo 25. El Señor habló con Moisés en el monte de Har. ¿En qué monte? En el monte de Sinaí. Y le dijo, y empieza una serie de prescripciones que ya leímos previamente en la lectura semanal. Ok. Quiero hacer un énfasis. ¿El Eterno le habló a Moisés en cualquier lugar? No, en un monte. ¿En cualquier monte? No, en el monte Sinaí. Hay episodios o acontecimientos en las Escrituras que ocurrieron en un monte. Y es que cuando sus siervos están en un monte, por ser un lugar alto, es más propicio y hay mayor tendencia a que Hashem se revele a la vida de sus siervos. Porque un monte representa un lugar alto. Y un lugar alto permite que tú te alejes mucho más de lo terrenal. En términos materialistas, porque obviamente en este mundo, aunque tú estés en la montaña más alta, mientras estés pisando estás en una superficie terrestre. ¿Sí? Pero en términos espirituales estarás mucho más elevado
de la contaminación, de la corrupción y de todo aquello que te envuelve en un afán. Entonces, una característica que vemos en las Escrituras cuando el Eterno se revela en un monte es porque ese siervo o ese pueblo se encuentra completamente alejado de todo lo banal de la tierra. Buen aspecto, ¿no? Entonces, aquí surge una primera invitación, y es que el Eterno desea que nosotros nos elevemos. Y una forma práctica, tangible de elevarnos es subir lugares altos para buscar su rostro. Es una buena práctica. ¿Sí? Hay gente que nos explica cómo es que el Eterno se revela o se muestra con mayor poder en montañas. Es porque estás en un punto más elevado. Entonces, mientras más alejado de lo banal, hay mayor pureza. Y en esa pureza Hashem se puede manifestar. Entonces, no es casual que el Eterno revele estas directrices en el Sinaí, en un lugar alto, en un monte. ¿Ok? Porque es en un monte donde tú puedes elevar tu alma en el sentido espiritual para ser mucho más sensible a su voz y a escuchar las directrices que Él pueda tener para tu vida. Ese es el punto. Entonces, si esto es así, debemos considerar que para que el Eterno nos dicte directrices, nosotros procuremos siempre o aún eventualmente estar en lugares altos para que Él se revele a nuestras vidas. Porque si Él se revela a tu vida con respecto a una necesidad puntual que tú puedas tener, en dicha revelación tú obtienes liberación, tú obtienes libertad. ¿Libertad de qué? Libertad en la razón de ser. Libertad de no estar preso en una duda. Libertad de no estar cautivo en una incertidumbre. Yo estoy seguro, mis amados, independientemente de los problemas que puedan tener, es que parte de ellos no se solucionan porque tienen la duda. ¿Duda en qué? Duda en saber cómo solucionarlo. Duda en saber si es la voluntad del Señor o no, hacerlo, ejecutar, proceder, actuar. Entonces, antes del problema está la gran duda. Despejarnos de esa duda implica acercarnos a Hashem y que Él se revele a nuestras vidas. Y Él lo hace en lugares altos. ¿Significa esto de que si tú vives en el llano es imposible que el Señor se revele a tu vida? Obvio que no. Pero si pudieras tener medios o mecanismos para escalar lugares altos y buscar su rostro, hazlo, aprovéchalo. Y están cordialmente invitados. Subo allá a la montaña del parque la mayoría de los domingos. Y muy temprano, cuando sopla el viento y empieza a aparecer el sol, es muy grato, amado, en el contexto de la naturaleza, ver cómo Hashem se manifiesta a través de lo creado. Y eres mucho más sensible a su voz. Yo he subido trotando con grandes dudas y vengo, amado, claro, nada más enfocado y claro en la decisión a tomar, porque Hashem me da luz en lugares altos. Entonces no perdamos de vista que para estas directrices que ya vamos a conocer con mayor detalle más adelante, es importante, en lo posible, ir hacia lugares altos a buscar su presencia. Amén. Ahora, ¿qué tan importante es ese lugar alto? Veamos. Un lugar alto, refiriéndose a un monte en las Escrituras, una montaña para nosotros, un lugar alto, que se conoce como Behar, tiene dentro de sí una revelación escondida. Escúcheme. Behar se escribe con las siguientes letras. De derecha a izquierda, la letra Bet, que es la equivalente a B labial. Hey, su equivalente es una H al español. Y finalmente Resh, que tiene que ver con la letra R o R. Resh. ¿Ok? Entonces, siendo así,
Y en función al significado de cada letra en el alefato, mire lo que está escondido en un monte, en un lugar alto. Protección. Habitas en medio de su presencia. Y estar en ese lugar alto, en esa casa protegida, es abrir una ventana. Y esa ventana, representada en la letra G, también representa a su vez revelación divina. Revelación divina. Su palabra revelada a tu vida. Y esa palabra revelada a tu vida trae un renuevo sobre tu vida. Es decir, un nuevo comienzo. Por eso, entre otras cosas, Moshe, al subir al monte para traerse la Torá, después de 40 días, ¿cómo vino? Reluciente. Relata la escritura que el pueblo no podía verle a la cara, porque una luz resplandeciente se cernía en su rostro. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar alto. Yeshua, y aquella oración emblemática en las escrituras que él hace, previo a su partida, a ser entregado en el madero, fue en un monte. Las enseñanzas de lo que se denomina las bienaventuranzas, las bendiciones del cielo para el pueblo entero, que fue enseñada y fue una clase magistral de Yeshua. ¿Desde dónde fue? Desde un monte. No puede ser casual. Entonces, mi amado, no pierdas de vista, eventualmente, buscar al Eterno, procurar buscar al Eterno en lugares altos. Si tienes la duda de tu vida para tomar una decisión, busca lugares altos, porque en lugares altos Hashem se revela. Amén. Dos momentos en un monte. El sermón del monte por parte del Mesías se encuentra en Mateo capítulo 5, de ello vamos a hablar. Y el Mesías en el monte de los olivos. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 45. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en esta enseñanza. Veamos. Quiero entrar en unos detalles, amados, que van a reforzar nuestro conocimiento acerca del respeto a nuestro prójimo. ¿Ok? En los dichos de Yeshua, según Mateo capítulo 5. También haremos un vistazo a la porción de Lucas capítulo 22, versículo 39 al 45. Hay una verdad también allí que aprender. Pero antes de entrar en estas lecturas, permítame ir de corrido al resto de las láminas para presentarle otra serie de principios y al final lo vamos a amalgamar con la enseñanza de Yeshua en relación a estos mandamientos que regulan respeto mutuo hacia el prójimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Por qué la importancia de que en medio de directrices de posesiones, de administración de tierras, Hashem habla de el respeto mutuo? ¿Cómo lo ve el Nuevo Testamento? Veamos. Y con esto quiero invitarles a que ubiquemos una cita en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10. Vea, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Otra vez, no debamos a nadie nada. Lo ideal es que no debamos nada. Y si debemos algo, con un compromiso de pago. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se permiten los préstamos? Sí, pero con unas condiciones. Una fecha de pago sin intereses en la fe. ¿Ok? Entonces, no debamos, a nadie nada. Pero eso no solamente se limita a lo económico o a bienes materiales. También se refiere al estado moral y emocional. No le debamos a nadie que debamos perdonarle. Por ejemplo, aplica allí. ¿Sí? No estemos en deudas con otro en que yo deba pedirle perdón o en que yo tenga alguna cuenta pendiente desde el punto de vista moral de aclarar algo con una persona. Si usted tiene conflictos morales con otra persona,
y usted quiere emprender económicamente, el requisito en el reino es que usted esté a cuenta con esa persona. Vea, y abro un paréntesis para que podamos ver con un ejemplo este punto. Alguien que está fuera del país me comenta que no tiene ni familia, ni perro que le ladre, ¿verdad? Al respecto de él tomar la decisión de salir de un país a otro. Y yo hago este ejercicio en la conversación con él. Bien, es razonable tu punto. Ahora mi pregunta es, ¿tienes alguna deuda? Sí, tengo 2 deudas importantes. Pero si yo llego a otro país, yo puedo saldar la deuda. No. Punto. Espérate. Tú debes saldar la deuda para salir a otro país. Porque que no tengas perro que ladre no implica solo que tengas una responsabilidad o una familia. Implica también que tú estés solvente de toda deuda. Entonces, si tú querías una señal para saber si debes salir del país o si estás en el tiempo de salir de un país a otro, permíteme decirte que en medio de esa deuda no. Porque si no la has pagado estando al lado de la persona que le debes, mucho menos vas a pagar después que salgas a otro país. Entonces, ponte a cuentas con esa persona y después sé libre de tomar tu decisión de salir del país. Allí, en ese punto, sí estarás libre de toda atadura. Entonces, no debemos deber nada a nadie. Pero sí debemos deber algo, y es el hecho de amarnos los unos a los otros. Entonces, aquí permítame, no es el centro del tema, pero necesito aclararlo porque me estoy tropezando con el principio. Es un deber amar al otro. Amarnos uno con nosotros es un deber, no es un efecto espontáneo, sino un deber. Debemos hacer el ejercicio para amarnos unos con otros. Si usted identifica dentro de sí que no ama a alguien, que al contrario siente rechazo por alguien, si siente rechazo allí no hay amor. Pudiera entender que no hay odio, pero allí no hay amor, sin lugar a dudas. Atentos con eso. Porque a veces nos quedamos en el punto medio de que, como no odiamos, no me importa que tenga algo en contra de la persona o que yo rechace a la persona. Pero por las escrituras es un deber amar a la persona. Amar. Increíble, ¿verdad? ¿Conoces a alguien que no ames y rechaces? Bueno, el Eterno te dice, hoy, para tu emprendimiento, para que te vaya de maravilla, para que tengas ganancias óptimas, que a ese que tú rechaces, ames. Entonces, de pronto nos conseguimos con un espejo y rapidito salen las cuentas del por qué no he podido progresar más de lo que he podido alcanzar. ¿Sí o no, mis amados? Así es su reino. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Acá es importante aclarar de que no por amar al prójimo ya yo cumplí toda la Torá. Esto tiene su connotación y su interpretación. Cuando tú amas al prójimo, porque lo estás amando, ¿verdad? Eres capaz de dar la vida por él, eres capaz de darte, de entregarte en su necesidad. En cuanto a los mandamientos de la Torá relacionados con el prójimo, ahí tú cumples en ese aspecto, ¿verdad? Del respeto mutuo, es que tú cumples con la Torá en relación con el prójimo, ¿ok? Pero no es que estás cumpliendo con toda la Torá. ¿Sí lo vemos? ¿Vemos ahí la diferencia? Ok. Porque esto, no cometerás adulterio. Si tú amas a la persona, no cometes adulterio. No asesinarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Evidentemente, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú te cuidarás de incurrir en este tipo de faltas. Entonces, es un sentido análogo. ¿Ok? Hago este énfasis porque hay personas que te dicen que como yo amo al prójimo, ya yo cumplí con la Torá. Yo no tengo que cumplir con la Torá, Rafa, porque ya yo amo al prójimo. Entonces, eso tiene su asidero y su forma de interpretarlo. ¿Ok? Entonces, ¿estás cumpliendo con la Torá si amas al prójimo? Sí, en relación al respeto y al amor a ese prójimo. Pero hay otros mandamientos
que en relación con el Eterno debes cumplir. ¿Vemos la diferencia allí? Ok, sigo entonces. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo tú cumples la ley? Con amor. Si en ti no hay amor, difícilmente vas a cumplir con la ley. Porque Hashem no te demanda cumplir con la ley obligado a las fuerzas con odio. Hashem te invita a guardar su palabra con amor. Por eso Yeshua enseña, me amas, guarda mi palabra. Un reflejo de que amamos a Dios es que guardemos su palabra. Y hagan esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando le creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Yeshua y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Vengo y le deshojo la margarita. Veamos. Hagan todo esto conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo es el que debemos conocer? El tiempo de la venida de Yeshua, de la segunda venida de Yeshua, para que se complete, ¿verdad? Llegue la plenitud de los gentiles y se complete la salvación, la redención, ¿sí? A ese tiempo es al que él se refiere. Entonces, ¿cómo debemos caminar? Conociendo el tiempo. Debemos conocer ese tiempo. Porque es hora de despertarnos del sueño. ¿Cuál es ese sueño? El estar adormitado, no estar velando, el hacerme indiferente a cualquier situación en mi entorno, el no me importa nada. Ese es el sueño del cual debemos despertar y hacernos conscientes de que estamos a la puerta de la segunda venida del Mesías. ¿Ok? Porque la noche es muy avanzada y el día está cerca. Esto es un hebraísmo que se refiere al hecho de que la noche está muy avanzada porque está próximo a amanecer. Y que esté próximo a amanecer es como que la venida del Mesías está muy cerca. ¿Ok? De él presentarse. Imagínense que el apóstol Pablo escribe esto aproximadamente en el año 80 después del Mesías. Y ya él veía que el día estaba cerca. Y ahora han transcurrido 2000 años. Y la pregunta sería para nosotros, ¿creemos nosotros que está cerca la venida del Mesías? Si estuvo cerca para el apóstol Pablo, y he aquí la reflexión, si estaba cerca para el apóstol Pablo 80 años después de la primera venida, imagínense ustedes para nosotros que han transcurrido ya 2000 años. Ok. Entonces desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con armas de luz. Andemos decentemente como el día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual, no en lujurias, ni en pleitos, ni envidias. Antes bien, vístanse del Señor y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Tenemos que guardarnos en estos dos componentes, mis amados. En vestirnos como el Señor Yeshua. ¿Cómo es que nos vamos a vestir con Él? ¿Usar la misma ropa? No. Andar como Él anduvo. Hacer el esfuerzo de modelar como Él nos modeló a nosotros. Su conducta, su comportamiento, sus actitudes. ¿Sí? ¿Cómo pensar que Yeshua estaba dormido en medio de una tormenta? ¿Tú estás dormido en medio de la tormenta? ¿Qué pasa en medio de la tormenta? ¿Te lanzas del bote? ¿Estás desesperado en el bote? ¿Estás culpando a otro? ¿Empujas a Pedro? ¿Quitas al otro? ¿Te defiendes tú? ¿Botas a todo el mundo de la barca para tú quedarte solo en la barca? ¿Cuál es tu actitud frente a una tormenta? Pensemos. ¿No deberíamos estar dormidos? Así como Yeshua estuvo dormido en medio de la tormenta, por poner un ejemplo. ¿O cómo actuamos si somos señalados injustamente? ¿Cómo actuó Yeshua cuando le estaban señalando de que no era hijo de Dios? ¿Cómo actuó él? ¿Cómo actuó Yeshua cuando Pedro le quitó la oreja a uno de los soldados cuando iba a ser entregado? ¿Cómo actuó Yeshua? ¿Cómo actúas tú frente a un escenario igual? Pensemos. Entonces, debemos revestirnos de nuestro Señor y pensar en
Y no pensar en proveer para las lujurias de la carne. ¿Cuántas acciones, pensamientos no proveen para las lujurias de la carne? Muchísimos. Entonces eso tenemos que evitarlo. Ahora, esta verdad no se hace vida en nuestras vidas a no ser que sea revelada. Si no es revelada, la información llega a tu intelecto y allí se olvida. Ya en cuestión de semana yo les pregunto, ¿qué tratamos aquel Shabbat cuando hablamos acerca de Bejar y sus implicaciones, de estar en una montaña, de recibir revelación de lo alto? A lo mejor hasta se les olvida. Pero si esto es recibido en el Espíritu por revelación divina, de pronto no lo vas a memorizar todo, pero hay principios fundamentales que te van a marcar. Y esa es mi invitación para usted en este día. Y quiero regalarle dos citas bíblicas. Efesios capítulo 1, versículo 15, nos dice, por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Yeshua, que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esta actitud del apóstol Pablo la debe copiar usted, la debe modelar usted. Estar pendientes de todos para orar por todos. Debemos orar por todos. No solo ensimismarnos en orar por nuestras peticiones, sino en orar por otros. Cuando usted está orando y el Eterno, por medio de su Espíritu, le trae a memoria a la persona de alguien, la imagen de alguien, posiblemente sea para orar por esa persona. Pero por si fuera poco, eso no queda allí, sino que debemos pedir al Dios de Yeshua. No tenemos que pedir a Yeshua, tenemos que pedir al Dios de Yeshua. ¿Habían visto ese detalle? Ya por allí se promueven la oración a Jesús. Por ejemplo, he visto hasta en programas de televisión, acompáñanos a orar si quieres aceptar al Señor. Señor Jesús, ayúdame. No. Según las Escrituras, tú clamas, tú oras al Padre de Yeshua, no a Yeshua, al Padre de Yeshua. El Padre de gloria. Les dé espíritu, no es Yeshua, es el Padre, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Necesitamos eso. Necesitamos que cada enseñanza que acá impartimos llegue a su alma, amados, a través del proceso de que el Eterno le entregue sabiduría y revelación. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Tremenda palabra, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18. Al 19. Esta debe ser nuestra oración, mis amados. Muchísimas oraciones, ¿no? De parte delante del Eterno. Pero una que no puede quedarse en el baúl es que siempre oremos por la esperanza de su llamamiento en nuestras vidas, ¿verdad? Porque ellas son las que representan riquezas de gloria de la herencia de cada uno de nosotros. Usted va a tener conocimiento de la herencia que Hashem tiene para su vida a través de la oración. Usted va a tener conciencia de la extraordinaria grandeza de su poder a través de la oración. Y esto va a llegar a su vida a través de la eficacia de la fuerza de su poder. Por cierto que esta palabra fuerza, esta palabra poder, es la misma que se describe para el poder de la resurrección. Es decir, que el poder de la resurrección que operó en Mashiach y que va a operar en ti cuando tú mueras y vayas a resurrección, si Yeshua no ha venido para ese momento. Pero lo más interesante acá es que hay muchos muertos, aunque están existiendo. ¿Me captas la idea? Hay muchos muertos vivientes, pues. Está perfecto, sí, señor. ¿Sí? Muertos vivientes. ¿Cómo que un muerto vive? Sí,
si es posible. En términos espirituales, eso es muy posible. Entonces, que el poder de la resurrección opere en la vida del creyente de tal manera que salga de muerte a vida, que resucite en el poder de Él para que obtenga vida y vida en abundancia. Vida en Yeshua. Entonces, requerimos de un nuevo comienzo. Leamos la carta de los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. Parte del proceso de hacer morir lo terrenal en nosotros es que vayamos a lugares altos. ¿Cómo lo hacemos? Apartándonos de la fornicación en todas sus formas, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La avaricia es un tipo de idolatría. Los deseos mentales es un tipo de idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivieron en ellas. Pero ahora, dejen también ustedes todas estas cosas. Ira, porque todo el mundo señala al drogadicto, a la prostituta, al ladrón, al mafioso. Y en un sentido puedo entenderlo, pero la ira, de forma desequilibrada en nuestras vidas, no debe tener lugar. Y es tan grave ella como la drogadicción. Enojo. Nuestras emociones están diseñadas para permitirnos enojarnos. Cuando algo no se centra conforme a mi voluntad, produce enojo. Lo que no puedo permitirme es vivir enojado. Es allí la gran diferencia. ¿Ha conocido ustedes personas que viven enojados? Yo conozco. Y a eso demanda el Eterno que no vivamos enojados. Malicia, ¿sí? Malas intenciones. Cuando la persona está obrando en algo, pero por otra intención. Debemos alejarnos de ello. Blasfemia, mentiras, palabras deshonestas. Escuchen, palabras deshonestas en nuestra boca. ¿Cree usted que una grosería es una palabra deshonesta? Si no, demuéstreme que sea honesta. Entonces no dice, dejen la grosería. No, no lo dice, pero aquí me dice que deje toda palabra deshonesta. Otra vez hago el ejercicio, por si no comprendes. ¿Sí? ¿Las groserías estarían permitidas? No. No mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con todos sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De quién hablamos acá? De una vida conforme a qué modelo? Al Mesías. Amén. Poderosas palabras, ¿no? Pueden hacer planas de ella. Baruch Hashem. Todas estas regulaciones te permiten ser mejor persona, mejor individuo. En consecuencia, tu alma se eleva más, porque se aleja de lo terrenal y se acerca al Eterno, en su espíritu. ¿Ok? Y esto te permite respetarte a ti mismo y respetar al prójimo. Porque el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De manera que, si usted no se ama a sí mismo, mucho menos va a amar al prójimo. Y esto también es así. Si tú no te respetas a ti mismo, tampoco respetarás al prójimo. Y estamos hablando de aprender a respetar al prójimo, partiendo del hecho de respetarnos a nosotros mismos. Porque si no nos respetamos a nosotros mismos, jamás podremos respetar al prójimo. Entonces, hay otras consideraciones en esta porción que voy a estar compartiendo de corrido. Si nos vamos al versículo 17 del capítulo 25, se nos dice, no se hagan daños entre compañeros. Ven, esas negociaciones de la tierra y en cualquier negociación, no se hagan daño entre los compañeros. Y tendrán temor de mí, porque yo soy Hashem Elohim. Yo soy el Eterno. Yo soy tu Dios, gracias. Yo soy tu Dios. Yo soy tu autoridad. O sea, no lo hagas por el prójimo, en tal caso, pero hazlo por él. ¿Sí lo ves?
Así cuando digamos a esa persona que por nada yo puedo honrarle o por nada puedo respetarle, por él. Por él. Él te lo dice. No se hagan daño no se hagan daños entre compañeros. Y tendrán temor de mí, porque yo soy el Señor su Elohim. Yo soy su autoridad. Por él. Cumplan con mis estatutos y ordenanzas. Pónganlos en práctica y habitarán tranquilos en el país. Cumplan mis estatutos y ordenanzas, pónganlos en práctica y habitarán tranquilos en el país. Gracias. No te lo he revelado carne ni sangre. Ciertamente, si me voy a lo literal, Hachén se está refiriendo a la tierra de Canaán. Es la tierra que ellos van a conquistar acto seguido, ¿no? Años más adelante, quiero decir, ¿no? En esa travesía en el desierto. Él se está refiriendo a ellos. Y si viniese un intelectual y me dice, Rafael, se está dirigiendo a la tierra de Canaán. Y yo vivo en Venezuela, eso no es para mí. Ajá, ese es mi punto. En el espíritu, ¿verdad? Si somos guiados por él, fácilmente yo puedo absorber, recibir que esta palabra es para mí. Ahora, ¿por qué muchas veces, no lo juzgo, cada quien tiene sus realidades, sus propias realidades, pero entre muchas realidades hay una causa que opera en la mayoría de las personas que se van del país? ¿Y saben cuál es? Que no tienen paz. Vuelvo y lo repito. Que la gente se vaya del país obedece a muchas causas. Pero lo medular en muchas de las personas que se van del país es que no tienen paz. Porque si tuvieran paz, ni siquiera se les ocurre salir del país. ¿Sí lo ves? Entonces, el Eterno nos promete que estaremos tranquilos en el país si cumplimos con sus mandamientos y sus ordenanzas. Estaremos en Shalom si cumplimos con sus estatutos y ordenanzas. Entonces, ¿cómo creer que el Eterno nos pueda prosperar en un país en crisis? Cumple con sus estatutos y ordenanzas y estarás tranquilo en ese país. La tierra dará sus frutos y ustedes comerán hasta saciarse y habitarán tranquilos en ella. Otra vez. Esta reiteración se refiere a daños morales, es decir, los perjuicios ocasionados mediante la palabra que provocan vergüenza, desprecio, decepción y frustración al compañero, cosas que no pueden remediarse con el dinero. Este aspecto tiene relación con el daño moral entre compañeros, allá en el versículo 17 del capítulo 25 de Levítico. Disculpen que no les compartí en el momento que abordé este punto con este principio. Pero en el versículo 18 nos queda claro que estaremos tranquilos y la tierra dará frutos. No es solo si hay abundancia en la tierra, no es solo por la calidad de la tierra, no es solo por la capacidad del país, no es solo por las condiciones de la nación, es por el hecho de que yo obedezca sus estatutos y sus ordenanzas. Versículo 25. Si tu hermano empobrece, la traducción más apegada es apremiado o urgido, y vende alguna posesión suya, su pariente más cercano podrá acudir al rescate de lo que su hermano haya vendido. Si el que vendió no tiene quien pague el rescate, pero consigue lo suficiente para pagarlo, podrá en este caso también adquirirlo. No lo coloqué, pero es lo que falta. Versículo 27. Contará los años transcurridos desde la venta y pagará la diferencia al comprador, y la propiedad volverá a sus manos. Pero si no consigue lo suficiente para recuperar la propiedad, esta se quedará hasta el año del jubileo en poder del que la compró, y en el año del jubileo podrá devolver la posesión. Tengo la necesidad de salir un poco del tema y explicar cómo operó este principio en la tierra de Israel. Como leíamos en la introducción y en la porción de las escrituras del día de hoy, vimos que había una administración de tierra, donde el tiempo era importante contabilizarlo. Entonces, a partir del momento que ellos ingresaron en la tierra de Canaán, empezaron a contarse ciclos de 7 años. Ese fue el punto de inicio.
Entonces, cada 7 años, el séptimo año era un año de Shabbat para la tierra, de reposo para la tierra. Entonces, el que se dedicaba a la agricultura no podía sembrar ese año. Es lo que se llama un año sabático. ¿Ok? Y en las escrituras se conoce como el año Shemitah. Ese año no se producía absolutamente nada. Y lo que se producía por espontaneidad de la naturaleza era para ser aprovechado por los pobres, por los necesitados y para los animales. No podías tú lucrarte de ello. ¿Ok? Por si fuera poco, también el Eterno traza un segundo tiempo que tiene que ver con 7 ciclos de 7 años, que son 49 años. Y en el año 50, el año se convertía en el año del jubileo. ¿Ok? También reposaba la tierra todo un año. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo esto puede cobrar significado para nuestras vidas hoy en día? Voy por parte. Vean ustedes. El Eterno cuida que su creación tenga descansos. Y la tierra no es su excepción. La tierra debe reposar. En años anteriores he repasado, cuando nos topamos con este punto, el siguiente aspecto. Y es que a nivel agronómico se ha comprobado que las tierras necesitan reposar. Increíble. Necesitan reposar. Usted entrevista a un ingeniero agrónomo y le va a decir técnicamente que las tierras se fatigan. Usted verá el pedazo de tierra, bueno, y cómo es que se fastidia, cómo es que se fatiga, cómo es que se cansa. Pero sí, porque pierde propiedades. Y ella necesita un cese para que vuelva a recuperar nutrientes, pueda recuperarse y con ella pueda ser otra vez productiva. Hoy por hoy, a nivel agronómico, se manipulan las tierras, los suelos, en el sentido de colocarle otros nutrientes y simplemente no ponen en reposo las tierras. Pero está comprobado que si la tierra, los suelos, no reposan, su producción empiezan a desgastarse, a ser más improductivas en este caso. ¿Okay? Está comprobado. Tiene que hacer un tratamiento a la tierra. Y esta evidencia agronómica nos confirma a nosotros una verdad que la Escritura toma en cuenta sin que existiera la ingeniería agronómica. ¿Me explico? De que los suelos efectivamente necesitan tiempo de reposo. Y ese tiempo de reposo por las Escrituras es cada 7 años. Entiendo, hay comunidades judías, por supuesto en su mayoría gente muy adinerada, que toman un año, en el año Shemitah toman un año sabático. Es decir, ese año ellos no laboran ni producen absolutamente nada, por honra al Eterno. Descansan todo ese año. Permite al Eterno que nosotros podamos llegar a ese punto de elevación, ¿verdad? De no tener necesidad de producir en un año. Sin embargo, esto es un contexto más agrícola, ¿ok? Que productivo. Entonces, importante considerar, tomar en cuenta que las tierras, los suelos, sufren desgaste y por lo tanto requieren de un tiempo de cese, de un tiempo de descanso. Allí la Escritura no se equivocó. Baruch Hashem por ello. Amén. Bien. Otro aspecto que quería decirles, y esto es una opinión muy personal, si bien estos ciclos se manejaban en la tierra de Israel, yo creo que estando en Venezuela, yo debo considerar esos tiempos para las decisiones personales que yo tenga. ¿Cómo así? Yo les pregunto, ¿en qué ciclo, en qué año del ciclo Shemitah nos encontramos en este momento? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué año del ciclo Shemitah nos encontramos? Esta fecha, amado, tenemos que tenerla presente. Tal cual como usted sabe que hoy estamos en este mes, con este día, debemos conocer en qué año del ciclo nos encontramos. En el tercero. Estamos en el tercer año del ciclo de 7, del ciclo Shemitah, tercer año. ¿Por qué es importante conocer los tiempos, entre otras cosas? Primero, porque vamos a conocer cuál va a ser el destino de nuestras ofrendas de diezmo. Las ofrendas de diezmo en el tercer año tenían un destino. ¿Ok? Y eso tenemos que conocerlo, por un lado. Por otro lado, usted puede tomar por referencia el ciclo Shemitah para saber si hace inversiones importantes,
si emprende proyectos. Eso es una opinión personal, mis amados, debo acotar, ¿ok? Es una opinión personal, pero creo que si el ciclo está allí y está enmarcado en las Escrituras, y yo procuro ser estudiante de las Escrituras, no están por casualidad, no están allá para conocer un cuento más que está escrito, no, están allí como una referencia para yo entender los tiempos proféticos. Porque entender los tiempos proféticos me llevan también a comprender cuándo es que viene Yobel. Porque cuando venga Yobel, hay altísima probabilidad de que Yeshua venga. Amén. Entonces estamos en el tercer año, estarían faltando 4 años para llegar, según el calendario gregoriano, al año 2029, que es cuando debería venir, según el conteo hebreo, por autoridades hebreas, es cuando viene el jubileo, el ciclo de 50 años. Entonces estamos en el ciclo Shemitah, en el año 3, ¿verdad? Pero dentro de los ciclos de 7 años estamos en el séptimo. Y el año del jubileo es el año 2029. Altas probabilidades, y remítase usted a la noticia de hoy en día, a los ataques contra Israel, ¿verdad? De que pudiera estar a la puerta la venida de Yeshua, amados. Amén. Entonces tenemos que estar despiertos, no podemos dormir. No podemos dormirnos, estar distraídos de la vida. No, mis amados. Lo que está aconteciendo está preparando el camino al Señor. Entonces, tú adquirías una tierra como especie de un comodato, como especie de un contrato, por 50 años o por 49 años. Y en el año 49 era un deber que tú se la vendieras al antiguo propietario. Ese era el punto allí. ¿Ok? Eso es para la tierra de Israel y en esas condiciones en las que ellos estaban allí operando. ¿Ok? Pero también surge el principio de que si tu hermano estaba urgido y vende la propiedad, su hermano más cercano gozaba con el derecho de comprar lo que se había vendido, de rescatarlo. Así es, totalmente. Así es. Y el comprador, escuche esto, el vendedor debe tener por primera opción al familiar. No se lo puede vender a otro, salvo a que él le diga, el familiar, mira, no tengo tampoco el dinero, ya él queda libre de venderlo a otro. O simplemente de quedarse con la posesión. ¿Ok? Obvio que esta dinámica no se cumple al día de hoy. Por lo menos no en países seculares, ¿no? No sé si en Israel, no lo sé, no me atrevo a emitir opiniones al respecto. Ok. Su legislación debe tener alguna influencia de esto, sin lugar a dudas, ¿no? Pero en el caso nuestro no se cumple así. Pero en todo caso, lo que quiero presentar, amados, era el respeto por el prójimo. ¿Me explico? Aunque y que en esas negociaciones debía considerarse, en el respeto al prójimo, los derechos de que la misma familia pudiera obtener ese bien que estaba perdiendo una persona por estar urgido, por estar en una emergencia. Para no perder la herencia, precisamente. Escuchen, otra promesa. Ajá. Si tu hermano empobrece, decae económicamente y busca tu ayuda, tú lo ampararás, vivirá contigo. Esto para un venezolano, mi hermano, es difícil. Vivirá contigo. Si está en una condición de quiebre, que está en de calle, es tu deber hospedar. Escuchen, como si fuera un forastero y extranjero. Si prestas dinero, no le pedirás que te pague intereses o ganancias. Al contrario, tendrás temor de tu Elohim y tu hermano vivirá contigo. Si alguien te debe y has sido tentado en cobrarle intereses, teme al Eterno primero. Es el mandamiento. Teme al Eterno primero. Cónchale, Señor, no puedo cobrarle intereses. Entonces, en este caso, ¿qué hago? En el temor del Eterno no le cobres intereses. Porque el punto es que tú veas a ese otro de la fe como tu hermano. Y claro, porque es el mismo padre, es mi punto. Entonces nosotros nos vemos acá como hermanos, pero no sé cómo llamarlo, es que no tiene forma, o sea, o no eres hermano o eres hermano.
¿Sí me entiendes? O eres o no eres. ¿Me explico? Pero en esta sociedad y en esta cultura nos vemos como compañeros, como amigos. La condición de amistad está por encima de ser hermano. Pero por la escritura no es así. Tenemos que vernos como hermanos. Ahora, cuando tú ves al otro creyente, importante que sea creyente, porque si no conoce al Eterno, es tu prójimo, pero no es tu hermano. Me explico, porque no es hijo del Eterno, porque no hace la obra del Eterno. ¿Sí? Otra vez, porque creo que se generaron dudas. La persona que no conoce al Eterno no es mi hermano. Él es mi prójimo porque es creación de Dios, hasta allí. ¿Debo amarle? Sí, debo amarle. ¿Debo ayudarle? Debo ayudar hasta donde yo pueda. Pero no es mi hermano porque no es hijo del Eterno. ¿Me explico? Porque no está bajo condición de pacto con el Eterno. Ahora, yo tengo un deber con el que es mi hermano. ¿Me explico? Por eso es que en la comunidad, si conozco de alguien que tenga alguna necesidad y yo puedo socorrer, yo doy el primer paso. Porque yo lo veo como mi hermano. Ahora, ¿cómo tú aprendes a ver al otro como tu hermano que te duela? Cuando Hashem se te ha revelado por Padre. Ahí no hay duda. ¿Sí? ¿Cuántos tienen aquí hermanos? ¿Dónde surge la claridad de que él o ella es tu hermano o hermana? Cuando tú sabes que ellos son también hijos del mismo papá, de la misma madre. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿por qué te cuesta tanto ver a alguien como hermano o hermana en la fe? Porque no estás viendo al Eterno como tu Padre. Así es. O no te duele. ¿Ves? Ese es el punto. Le prestarás dinero, no le prestarás dinero ni comida a la manera de los usureros. ¿Cómo? Por préstamo, sacándole en cara, midiendo lo que le está dando, ayudándole pero sacándole en cara la ayuda. Más o menos, ¿me explico? Te estoy dando 1 kilo de pasta, no se te olvide. Así dan algunos venezolanos, ¿no? Yo soy su señor, su autoridad, que lo sacó de la tierra de Egipto para darle la tierra de Canaán y para hacer su autoridad. Decíamos como conocimiento general, Elohim no tiene traducción al español, ¿ok? Es un título de autoridad. No tiene traducción al español. No podemos usarlo como un nombre propio, es un error. Escucho gente que dice, no, mi Elohim. Si lo estás viendo como una autoridad, está bien, pero no lo veas como un nombre propio. Elohim no es un nombre propio. Y Elohim no tiene traducción al idioma español, ni a ningún idioma. No tiene traducción. Es un título de autoridad. ¿De acuerdo? Entonces podemos referirnos al Eterno como Elohim, pero porque tú lo estás viendo como tu autoridad. Veamos estos otros principios de dignificación. Si tu hermano empobrece y estando contigo te pide comprarlo, no lo tratarás como un esclavo. ¿Ok? Este esclavo tiene una connotación social a ese Israel antiguo. No es la idea del esclavo que nosotros tenemos en la mente, que es la persona que sufre con latigazos, no. Sino que no sea de servidumbre porque es tu hermano. Él te va a ayudar, pero no como un siervo, porque él es tu hermano. ¿Ok? Vivirá contigo como criado y como extranjero y te servirá hasta el año del jubileo. Era como un contrato. Tú podías contratar a la persona hasta el año del jubileo. ¿En qué momento? Cuando empezara, no importaba el momento. ¿Ok? Si en el año 35 del ciclo de los 50 años tú contratabas a la persona, él iba a ser libre de tu contrato en el año del jubileo. ¿Sí lo ves? Si yo lo contrataba en el año 48, 2 años para el año jubileo. Te va a servir por 2 años. Que en el día o en el año del jubileo, la persona quería permanecer contigo, llegaban a otras condiciones, se respetaban y la persona seguía contigo, o tú lo indemnizabas para que él se independizara, ¿verdad? A independizarse, lógicamente, a su vida familiar. ¿Por qué empobreció un hermano? Veamos. Si alguien robaba y no podía restituir lo robado, existía la
posibilidad de que solicitara por ordenamiento de los jueces trabajar para la víctima hasta el año de llover. Por alguna carencia económica, la segunda razón, por alguna carencia económica, el hombre se ofrecía al patrón. En ambos casos, el patrono debía tratar al siervo como un trabajador normal, con normas y cuidando su dignidad social. ¿Cuánto aprendemos del Eterno, verdad? Y cuán cuidadosos tenemos que ser nosotros si somos patrones. ¿Okay? ¿Cómo tenemos que tratar a nuestros subordinados? Con dignidad, con respeto. No lo tratarás con crueldad, sino que tendrás temor de tu Elohim. ¿Ves? La prescripción acá, el Eterno pudo haber dicho, no lo tratarás con crueldad. Acuérdate que Él es como tú. Acuérdate que tú puedes estar en esa situación. Acuérdate que el mundo da vueltas, no sé. ¿Verdad? Pero el Eterno pudo haber creado condiciones sobre la persona. No, el condicionante es, sino que tendrás temor de tu autoridad. O sea, respétalo, no lo maltrates, no lo trates con crueldad, porque yo soy tu autoridad. Tú puedes ser el patrón de él, pero yo soy tu autoridad. Hermano, el mundo caminaría diferente si estos principios lo asimiláramos, así como están dictados. Dígame, hermano. Así es, totalmente. Es que cuando lo tratas con crueldad es porque no tienes temor del Eterno. ¿Sí lo vemos? Bien, sigamos. También podrás comprar a los hijos de los forasteros que vivan entre ustedes y a los de la familia de esclavos que nazcan entre ustedes. A ellos podrán tenerlos como posesión. Si el forastero o el extranjero que vivió contigo llega a ser rico y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende como esclavo a ese forastero o extranjero o alguno de su familia, después de haberse vendido podrá ser rescatado por alguno de sus hermanos. La dignificación en todo tiempo. ¿Por qué? Porque prevalece el respeto en todo tiempo. No se harán ídolos, Levítico 19:4, ni esculturas, ni levantarán estatuas, ni colocarán en su país piedras pintadas para adorarlas, porque yo soy Hashem, su Elohim. Respetarán, imagínense usted, está hablando de repartición de tierra, de administración de posesiones, y el Eterno otra vez, como no lo ha dicho a lo largo de la Torá, vuelve a reiterar, respetarán mis días de reposo y mostrarán reverencia por mi santuario. Y te lo firma, yo soy el Señor. Si ustedes siguen mis decretos y cumplen y practican mis mandamientos, yo haré que llueva a tiempo y que la tierra produzca y que los árboles del campo den su fruto. Amén. Si ustedes siguen mis decretos y cumplen y practican mis mandamientos, yo haré que llueva a tiempo y que la tierra produzca y que los árboles del campo den su fruto. Amén. Puede que usted no sea agrícola y usted tenga o emprenda otro oficio. Pero si usted no goza de la bendición de Hashem, independientemente del oficio que usted pueda desempeñar, usted no va a ser productivo. Entonces, esta lluvia ¿con qué tiene que ver? Con su bendición a nuestras vidas. Y lo contrario, la sequía tiene que ver con lo improductivo de nuestras vidas. Entonces, comprometámonos con Él, mis amados. Amén. Está claro que si yo no honro al Eterno en un tiempo de Shabbat, no soy condenado, pero pierdo condiciones. Mi pregunta es, ¿está mi vida como para seguir perdiendo bendiciones? ¿Qué cree usted? ¿Dependemos de Hashem para seguir siendo bendecidos por Él? Entonces, ¿qué nos toca, mis amados? Honrarle. Honrarle. Por los frutos nos conocerán. Por los frutos les conoceremos. Por los frutos reconoceremos como familia en la fe a quienes honran al Shabbat y a quienes no, cómo están sus vidas. Sin lugar a dudas, mis amados. Amén. Ya con esto estamos cerrando para estar compartiendo en los dichos de Yeshua el respeto mutuo hacia nuestro prójimo. La importancia de cumplir los estatutos. Los estatutos del Señor son aquellos mandamientos que desafían cualquier explicación racional. La palabra hebrea para estatuto es juká. Significa en realidad grabado.
cuando una letra se graba en algo, la letra se vuelve una parte permanente de eso. Una marca, como un troquel. ¿Ok? No es así cuando se escribe una letra sobre algo, porque la letra permanece como una entidad separada. De la misma forma, es por medio de cumplir los estatutos que Dios, en que nos unimos verdaderamente con Él. Escuche esto. Cuando usted obedece los estatutos, usted se vuelve uno con Él. ¿Ok? Es por medio de cumplir los estatutos que Dios verdaderamente se unen con Él. La razón por esto es que así como las letras se graban en piedra pintándolas, lo que había antes allí, el cumplir con los estatutos de Dios requiere que quitemos, es decir, que neguemos nuestro ego. Con nuestros egos fuera del camino podemos conectarnos con Dios de la forma más completa posible. Es por esto que el Señor condiciona sus bendiciones específicamente a nuestro cumplimiento de este tipo de mandamientos. Cuando nos vaciamos de nuestro ego, podemos ver la recompensa de Dios, no como motivaciones para cumplir su voluntad, sino como componentes intrínsecos de nuestra relación con Él. El Eterno es la bondad absoluta, por lo que cuando nos relacionamos con Él, sin la interferencia de nuestro ego, podemos experimentar su bondad en su forma pura, como una revelación a nosotros de sí mismo. Amén. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Amén. Yo quiero invitarles a todos, amados, a que ubiquen Mateo capítulo 25. Yo soy el Señor, su Elohim. Levítico 26, 13 al 17. Que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y las hice caminar con la cabeza erguida. ¿Quién nos quitó el yugo de la esclavitud? El Eterno, ¿verdad? A través de Yeshua. Y Él nos hizo caminar con la cabeza erguida. Nada peor, hermano, que caminar con la cabeza encorvada. Cuando usted camina encorvado, da pie a la depresión. No es al revés. No es que la depresión te lleva a estar encorvado. No, es al contrario. El estar encorvado abre puertas a la depresión. Este por un proceso mental. Los expertos en salud mental lo conocen muy bien. Y tiene que ver con el hecho de que tu cuerpo le dicta o condiciona a tu mente cómo debe estar la mente. Y entonces abre puerta a la depresión. Entonces que el Eterno nos prometa levantar nuestras cabezas, mantener nuestras cabezas erguidas, más allá de una acción física en el cuerpo, ¿verdad? Es que el nivel de dignificación en la que tú vivas, o el nivel de dignidad en la que tú vivas, te permita caminar erguido, seguro de sí mismo, con una autoestima clara, con una vida equilibrada, con una vida emocional equilibrada, ¿sí? Entendiendo al Eterno y al mismo tiempo teniendo los pies puestos sobre la tierra. ¿Ok? Pero como todo lo bueno en esta vida terrena va a tener algo de malo. Y aquí un condicionante: las consecuencias de la desobediencia. Si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán. Les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla, porque se la comerán sus enemigos. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos lo dominarán y ustedes huirán sin que nadie les persiga. Mire, mis amados, no somos judíos, pero yo he visto en esta realidad a más de uno. Porque el tema es que no es que quede para judíos o gentiles. Es que queda para el que es un nuevo hombre, nacido del agua y del espíritu.
Amén. Para aquel que ha nacido de nuevo, que se acerca y tiene una comunión directa con el Padre Eterno por los méritos de Yeshua. Amén. Entonces no es un tema de gentilicio, de ser o no ser judío o gentil. No, es de actuar como un ciudadano del reino a consecuencia de haber nacido de nuevo en él. Eso es lo que marca la diferencia en cuanto a tu compromiso de caminar en obediencia delante del Eterno. Y en consecuencia, gozar de sus promesas, de sus beneficios, que nos colma cada mañana. Amén. Entonces, así como es vívida la bendición de Él si le obedecemos, si le desobedecemos, no va a caber mi gentilicio. ¿Me explico? Si yo le desobedezco, voy a tener consecuencias independientemente del gentilicio que yo crea tener. Y es allí mi punto. Y es allí el desafío nuestro. Y el desafío de esta comunidad, Casa Beidabar, Casa de la Palabra. ¿Sí? Donde apuntamos a obedecer al Eterno, trascendiendo al hecho de ser gentiles o judíos. Aquí, amado, me es más preponderante que hayamos nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas empiezan a ser hechas nuevas. Amén, mis amados. Amén. Bien, quiero invitarles a que ubiquen en sus Biblias, y con esto culminamos, Mateo capítulo 5. Antes, vamos a leer, que es un poco más corto, Lucas capítulo 22, 39. Yeshua salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos, un lugar alto. Y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como de gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Pregunta. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Amén. Momentos de tristeza, no durmamos. La tristeza produce sueño, por cierto. La tristeza produce dejadez, abandono, cuidado con eso. Estás a un paso de la depresión. A veces yo estoy deprimido y lo que está es triste. Porque ya la depresión obedece a una patología emocional. Entonces, no estás deprimido, estás triste. Pero si te descuidas y vives triste, puedes caer en la depresión. ¿Ok? Entonces, está la tristeza, pero yo debo estar despierto. ¿Ves? Vean el ejemplo de nuestro maestro. ¿Él cómo estaba? ¿Por qué el ángel es enviado a fortalecerle? Porque él estaba triste. Él estaba angustiado. ¿Sí? Y se puso a orar con más fervor. ¿Usted se siente triste? Ore con más fervor. ¿Usted se siente angustiado? Ore con más fervor. Ore. Ore. Yo he vivido eso, amado. Yo estoy en momentos angustiados. No hay yo que hacer. Lo que es orar, 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 orar. Y la mayoría de las veces Hashem no me habla. Pero salgo después de orar fortalecido. Necesitamos de eso. Amén. No esperar la varita mágica para pretender que cambie emocionalmente de un momento a otro. A lo mejor no. En momentos puede ser que Hashem se congracie y te cambia de un momento a otro, pero en momentos no. Pero aunque no cambie el momento, yo me determino a confiar en el Eterno y a fijarme en una posición en emuná, en fe, en confianza delante de Él para proseguir el blanco. Amén. Esa determinación sí depende de nosotros. Ahora nos vamos a Mateo capítulo 5 y con esto terminamos. Versículo 17 en adelante. El maestro enseña acerca de la Torá. Ni se les pasa por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. Ni se les ocurra tal idea. Yo no he venido a abrogar o a eliminar, sino a mostrarles cómo interpretarla correctamente. Porque de cierto les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni un adorno de una letra sagrada pasará por la Torá
hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado en su interpretación original. Por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca a una sola de estos mandamientos de la Torá, que le sea aplicada, aun tratándose de los identificados como pequeños, y cause así que los hombres también le desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que le obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlo, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Pues les digo que si vuestra manera de entender y obedecer la Torá no va más allá de la establecida por aquellos soferín y peroshín, saduceos y fariseos, para ir y recibir la justicia prometida en la Torá, no entrarán tampoco en el reino de los cielos. Oyeron que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás. Por lo que ha sido explicado que cualquiera que cometa asesinato automáticamente será traído a un tribunal de juicio. Esto aparece en Éxodo capítulo 20. Atentos. No está contradiciendo Yeshua la Torá. Y tiene que ver esto con el respeto al prójimo. Por esto les digo, pero les digo que esto significa algo más profundo. Que cualquiera que se llene de ira contra su hermano deberá ser traído a un tribunal de justicia. Y cualquiera que se llene de ira y avergüenza a su hermano públicamente diciéndole, eres un imbécil que no sirves para nada, deberá ser traído ante un juicio en el Sanedrín. Y cualquiera que le diga a su hermano, estúpido, desgraciado, automáticamente será culpable y merecedor de ser echado a un basurero. ¿A qué se refiere acá Yeshua? A no limitarme solo a creer que avergüenzo o afecto o agravio a mi hermano cuando lo mato, cuando le quito la vida, sino que avergonzándole también asesino su vida. Cuando tú avergüenzas a una persona, asesina su vida. O sea, es más profundo la interpretación. No la está cambiando, le está dando es profundidad. Amén. Por tanto, si al momento de estar frente al altar del templo, entregando una ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra el hermano, sino que tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, lo primero que debes hacer es dejar tu ofrenda delante del altar y salir corriendo a tu hermano y reconciliarte con él. Y entonces ve de nuevo y presenta tu ofrenda. Para presentar una ofrenda, debemos revisar nuestras vidas, de que nadie tenga algo contra mí y que nosotros no tengamos algo contra otro. Si con razón alguien te pone una demanda, trata de resolver la disputa inmediatamente. Cuando estando con tu demandante en el camino hacia los tribunales, todavía haya tiempo. No sea que por tu indisposición a resolver el conflicto, tu demandante te lleve a los tribunales y entonces el juez ordene a su oficial que te ponga en la cárcel. En verdad les digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Oyeron que fue dicho de nuestros padres, no cometerás adulterio. Pero les digo que deben entender esto a un nivel más profundo. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia sexualmente, ya cometió adulterio contra ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer en tan horrible pecado, sácalo de un tirón y arrójalo lejos de ti. Porque es preferible que se pierda uno de tus miembros antes que todo el cuerpo sea echado a un abismo eterno. Y si tu mano derecha, la que te causa caer en el pecado, es la que te causa caer en el pecado, córtala y échala lejos de ti. Porque es preferible que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo y sea echado al abismo eterno. Vamos a detener acá para hacer una salvedad importante acerca del ojo derecho y la mano derecha. El ojo derecho no es literalmente un ojo, porque allí se aprovechan los venezolanos y entonces dijeron, bueno, como dice el ojo derecho, voy a codiciar con mi ojo izquierdo. No se refiere a eso la escritura. O sea que el venezolano le consigue respuesta a todo. El ojo bueno tiene que ver con buenas intenciones y tiene que ver con la bondad, con que tú tratas a las personas. Eso es lo que significa el ojo derecho. Es un pensamiento hebraico, ¿sí? Y tu mano derecha tiene que ver también con la acción de tu bondad. Tu ojo, lo que tú ves, y tu mano, lo que haces con bondad. ¿Ok? Entonces, esta advertencia nos lleva a un punto de equilibrio que implica que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tiene que ver con la bondad,
a veces nos pasamos de bondadosos y la gente se aprovecha de eso. Y todos van a recurrir a ti porque tú tienes exceso de bondad. Entonces allí tu ojo derecho te da ocasión de caer. O sea, te permites caer en el punto, aunque es algo bueno, pero te estás pasando de un límite o saliendo de un equilibrio. Por esa razón te es ocasión de caer. Entonces, el llamado acá de nuestro maestro es que si tu ojo te da ocasión de caer, es decir, si tu bondad te traiciona a tal punto que tú te extralimites de ella, quítalo de ti. Sácalo de ti. ¿Ok? Y extrema medidas de equilibrio, de no ser tan bondadoso. Porque siendo muy bondadoso, la gente abusa de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿a qué se refiere? A tus acciones, al ejecutar de tus acciones de ayudar a otros. Y la gente se aprovecha de ello, córtala y échala de ti. No es literal. Lo que tiene que ver es con la bondad. Marca equilibrio en tu bondad. Porque si tú no marcas equilibrio en tu bondad, también le fallas al Eterno. También pecas al Eterno. Si hay algo que nos enseña la Torá, desde el punto de vista amplio y extenso, es a tener equilibrio. ¿Sí o no? ¿Qué han aprendido todos ustedes de la Torá? A tener equilibrio. Amén. A ser justo. A practicar la justicia. ¿Sí? Y a ser equilibrados. Sigo. Porque todo esto, ¿qué relación tiene con Bejar? Bueno, que nos permite elevar nuestras almas. ¿Sí? Que nos comprometemos con nuestro maestro a hacerlo mejor a título personal. Y que eso me va a permitir amarme a mí mismo, amar a mi prójimo, y eso va a ser motivo de bendición para que Hashem me mantenga tranquilo en la tierra. Para que Él traiga su lluvia a su tiempo. Para que yo tenga los frutos a su tiempo. Amén. Bien. Sigo en el versículo 31. Oyeron que fue dicho a nuestros padres, cualquiera que decide romper el vínculo matrimonial con su esposa, porque encontró en ella algo indecente, está obligado a darle carta de divorcio. Mas les digo que la intención original de este mandamiento es evitar que se rompa el vínculo matrimonial, por lo que, excepto por causa de infidelidad, todo el que eche de su casa a su esposa o le dé carta de divorcio, causará que ella cometa adulterio y por tanto él será responsable de ese pecado. Y el que se case con una mujer echada de su casa, de su marido, en esas condiciones, establece una relación adúltera con ella. También oyeron que fue dicho a nuestros padres, no faltarás a los juramentos que hayas hecho, sino cumplirás al Eterno lo que hayas jurado. Pero les digo que la intención de este mandamiento es protegerte de hacer juramentos que luego no puedas cumplir. Por lo tanto, no hagas juramentos falsos, ni por el cielo, porque allí está el trono del Eterno, ni por la tierra, porque Él es el pedestal donde descansan sus pies, ni siquiera estando en Jerusalén jurarás por ella, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco harás juramento tomando como garantía de tus palabras tu propia cabeza, porque no tienes el poder de cambiar un cabello blanco en uno negro de forma permanente. Por tanto, asegúrate de que cuando digas sí, sea sí, y cuando digas no, sea no. Porque el que tiene que hacer depender su palabra de algo más allá de esto, del maligno procede. Oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto lo dice la Torá en Éxodo 21-24. ¿Cuál es el contexto de este mandamiento? Así es, restitución. Miren esto, versículo 39. Pero les digo que el propósito de este mandamiento no era promover la venganza contra el que te trata impíamente, sino enseñarte cómo sujetar tus pasiones. Por tanto, el que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiere llevarte a los tribunales para quitar tu camisa, déjale también tu talit. Amén. Y si una autoridad militar te exige que lleves una carga por una distancia de 1,5 kilómetros, llévale el doble. Al que te pide, dale. Y el que te solicite un préstamo, no le envíes con las manos vacías. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo pero odiarás a tu enemigo. En verdad les digo, por el bien de la paz, deben actuar así. Amen a vuestros enemigos. Bendigan a los que les maldicen. Hagan el bien a los que le aborrecen. Y oren por los que calumnian y les persiguen para que se arrepientan. Pues haciendo esto llegarán a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol
para buenos y malos, y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman solamente a los que le aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si saludan a vuestros compatriotas solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean maduros como vuestro Padre es maduro. Perfecto. Amén. Esta serie de designios enseñados por Yeshua son unas máximas de reglas de oro, se les llama. Reglas de oro. Para nosotros honrar y respetar a nuestro prójimo. Si somos practicantes de esto, mis amados, Hashem abrirá puertas a muchísimas oportunidades sobre tu vida. En contraste a ello y a este principio que intento impartirles, si no procuramos eso, difícilmente podremos avanzar. ¿Lo estás viendo? Difícilmente podremos avanzar. Pidamos la ayuda del cielo, que Él se revele a nuestras vidas, que Él nos redarguya por medio de su Espíritu, que Él nos muestre qué cosas estamos haciendo de forma incorrecta para corregir y que de esa manera Él nos permita estar en el país de forma tranquila. Amén. Y que podamos gozar de todos sus beneficios y de cada una de las promesas que a efectos de esta porción Él promete para su pueblo y para sus hijos. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre eterno y con esto culminamos la enseñanza. Baruch Hashem.